Pero hay unos lugares en Michoacán donde es una resignación, o sea, ahí no tienes opción. Sí. Ahí es saber, somos del crimen organizado, o le entras yo le digo la leva moderna, ¿no? Sí, o le entras para acá o tiene tu familia que pagar una cuota sometimiento mensual. Total de seguridad. Es que ha bajado el secuestro y es que el porcentaje... No, tú te sales a la calle y sientes ese miedo. Y si te vas a la carretera, sientes ese miedo. Y ahí es la cuestión, ¿no? ¿Valdrá la pena dar la vida misma por algo que quizá no tuvo todo el respaldo como él quería que fuera? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar nuevamente en otro más de mis podcasts a través de YouTube para la gente que nos está viendo y a través de Spotify, Apple Podcasts y iVoox. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en algo que disfruto muchísimo hacer, que es comunicar y llegar cada vez a más personas e invitar a amigos a mis podcasts, porque ahora es una parte de la tendencia que descubrí que debía hacer, invitar a mis amigos para platicar, y afortunadamente tengo muchos amigos que son líderes sociales, líderes en comunicación y líderes en muchos rubros, y qué mejor que acompañarnos y trabajar con ellos y participar con ellos dentro de los podcasts. Así es que en esta ocasión tengo un podcast diferente a todo lo que he hecho durante todos los podcasts, porque tengo dos invitados especiales y que el día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial. El día de hoy tengo de invitado especial, además, que me da muchísimo gusto que nos acompañe, porque durante mucho tiempo estuve tras de él y lo buscaba y no podía. Es un líder social en donde siempre tiene muchas ocupaciones, pero bueno, muchos lo conocemos como una influencia y un líder dentro de una comunidad en el rubro de la seguridad, ayudando a muchas personas, y es mi gran amigo Memo Valencia, que bueno, pues muchos saben, ha tenido cargos políticos, ha sido presidente municipal durante el 2012 en esa legislación, también como diputado local, dirigente estatal, es un activista nato, deportista, le encanta la caguama, y bueno, pues el día de hoy quiero saludarlo al mismísimo Memo Valencia. Gracias por acompañarnos, Memo. Me da muchísimo gusto que estés aquí en este espacio de Fenotipo, que por cierto le mando saludos a Fer Enríquez, el arquitecto, que nos presta este espacio para estar más cómodos dentro del taller. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, mi Memo. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Me siento honrado, muy contento. Además, muy bien atendido, así que... Yo dije, bueno, pues te gustan las caguapas, aunque sean chiquitos, aunque sean chiquitas. Y también el día de hoy, dentro que iba a venir Memo, tengo además un cariño inquebrantable, que muchos de ustedes, quien me conoce de manera personal, sabe que tengo una amistad muy estrecha con un amigo que es Luis de A., que además también de ser un líder de la comunicación, no solamente en Morelia, en Michoacán, en México, sino ha estado abriendo puertas súper importantes dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Y eso nos llena de mucho orgullo porque estamos exportando talento, ¿no? Y el día de hoy lo invité porque él conoce a Memo, me conoce a mí, lo quería invitar y dije, es el momento para poder abrir una puerta con Luis de A., de mis mejores amigos, con Memo Valencia, un líder social, también un gran amigo, para hacer este podcast en donde el día de hoy vamos a abrir esto. Luis, ¿cómo estás? Bien, Carlito, con el gusto de saludarte a ti, Memo, con el gusto de saludarte como siempre. Hace tiempo que no nos veíamos físicamente, pero bueno, pues siempre estamos en contacto de lo que cada uno realizamos, ¿no? Y más con las redes sociales y los medios, pues es imperdible el saber lo que hace la comunidad y los que están a tu alrededor, ¿no? Encantado de estar aquí, de poder platicar, de poder conversar y de poder compartir con nuestros amigos, que hoy en día creo yo es tan importante el tema de la comunicación, pero una comunicación directa, recta, sin ataduras, y una comunicación que nos lleve realmente a descubrir la verdad, ¿no? Porque hoy en día sí encontramos muchas plataformas y muchas cosas, pero no todo es cierto, y ahí está el tema fuerte, donde en este caso la gente que te ve en las redes sociales debe de aprender a saber qué es verdad y qué no es verdad. Y ahora con la inteligencia artificial, pues aún mucho más, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. El día de hoy quiero platicar de este tema con Memo, con Luis, y hacer, no es una entrevista, es una charla, y la intención de platicar con Memo es
no todo está quebrado, no todo está echado para atrás en el sistema de la seguridad que tenemos en nuestras comunidades, desde Morelia, desde Michoacán, desde nuestro país, qué es lo que está pasando y cómo podemos reconstruir ese tejido social que otras comunidades, incluso en México, sí han logrado hacerlo. Pero bueno, Michoacán siempre ha sido en la historia incluso un lugar en donde siempre hemos estado en este tipo de conflictos, quizá llamémoslos de inseguridad. El día de hoy, por eso quise invitar a Memo, porque él ha trabajado mucho en ello, ha trabajado mucho como desde la parte social, aunque estás en la parte política, es presidente estatal del Partido de la Revolución Institucional, pero también es un líder social, ¿no? Y de esta parte de seguridad. Memo, ¿qué está pasando? Esto tiene un revés y quiero empezar, o así que de atrás para adelante. Tiene un revés todo lo que está pasando dentro de la sociedad para que en algún momento nuestros hijos puedan estar seguros. Sí, por supuesto. La historia nos indica cómo la etapa de conflicto en la Revolución Mexicana, que muchos piensan pues que la revolución se da para quitar a Porfirio Díaz, ¿no? Y que eso fue lo que generó los muertos, ¿no? Porfirio Díaz renunció, dijo, ahí nos vemos, yo no voy a ser un factor de riesgo a nuestra patria, ¿no? De visión. Todo se vino después, hubo muchos liderazgos regionales y muchas muertes, mucha violencia. Y a través de la construcción de instituciones se logró pacificar la nación. Por supuesto que se puede. Michoacán, hace un momento que nos saludábamos con Luis, recordábamos la etapa en que yo aspiré a ser la voz tremenda. La cual yo gané. Pues, sí. Bueno, que la cual tú ganaste. Pero eran otros tiempos. Sí. Eran tiempos bonitos. Hasta la música era distinta. Así es. No ocupábamos, no nos daba miedo salir de una fiesta tarde, irte caminando hasta tu casa, no, sin importar dónde vivieras, nadie te iba a asaltar. Eso de levantones, de extorsiones, ni siquiera se escuchaba. No lo teníamos nosotros en nuestro vocabulario. Michoacán era uno de los estados más seguros del país. Yo recuerdo que en alguna ocasión al gobierno del licenciado Víctor Tinoco Rubí se le entregó el FBI, le entregó un reconocimiento porque era de los 3 estados más seguros del país: Campeche, Colima y Michoacán. Y bueno, pues aquí no había homicidio. La nota roja era que chocó fulanito con sutanito, ¿no? Que un camión de la Popular se volteó, ¿no? Esa era la nota roja, los accidentes. Y bueno, pues desafortunadamente entramos en una espiral de desdibujamiento institucional, debilitamiento institucional, de complicidad institucional con la criminalidad, en la que se desbordó la delincuencia. Antes tú escuchabas que en algunas regiones del estado las autoridades pues eran amigos de algún criminal, ¿no? El presidente municipal era tal vez el compadre del narcotraficante del lugar, ¿no? Michoacán nunca ha estado lejanos a ese tema del narcotráfico. El narcotráfico llegó a México en el Porfiriato, cuando los chinos que llegaron a construir las vías férreas, bueno, pues trajeron la amapola y ahí empezó el narcotráfico. O sea, tiene muchos años, no estamos hablando de décadas, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo. Y bueno, en algunas regiones de Michoacán, pues había la presencia de que en aquel momento era un fenómeno social, delictivo, que era el narcotráfico. Pero pasaron de ser amigos luego a ser cómplices, ¿no? Y ahora ya no son cómplices, ya son subordinados. Y lo que antes era narcotráfico, eran narcotraficantes que se dedicaban a producir y al trasiego de la droga, ¿no? Ahora es delincuencia organizada. Y estos delincuentes que antes se dedicaban al tráfico de drogas, ahora se dedican a la extorsión, al secuestro, a muchos delitos que ya no tienen ni siquiera que ver con el tema de la producción de drogas. Por supuesto que puede tener un revés, porque hay estados en la República que tú dices, oye, todo México está como Michoacán, ¿no? Y discúlpame que diga, no, voy a aprovechar este espacio para hacer política, pero de los estados más seguros del país, donde no hay
homicidios dolosos, donde el tema del robo, del secuestro, son temas controlados y casi erradicados, son Durango y es Coahuila, que son gobiernos priistas. Y tú recordarás que Coahuila vivió un fenómeno delictivo muy fuerte cuando la presencia de los Zetas. Inclusive hay un documental en Netflix ahí que habla tremendo de cómo toda una comunidad fue asesinada por unos líderes delictivos. Y por supuesto que cuando las autoridades hacen su trabajo, se coordinan y hacen valer el imperio de la ley, no hay ningún poder criminal que pueda, con un gobernante con determinación, que ejerza el poder que le da la Constitución. La Constitución le da a la autoridad el poder del Estado, del monopolio de la fuerza pública, de la violencia, lo tiene por ley el Estado. Y el monopolio de la recaudación de impuestos lo tiene el Estado. Aquí, desafortunadamente, todos los vacíos se llenan. El vacío que el Estado fue dejando en el monopolio de la fuerza pública y de la recaudación de impuestos, lo ocupó la criminalidad. Hoy ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, son los que traen las armas, los que imponen su ley, y el monopolio de la recaudación de impuestos, porque son los que extorsionan a los ciudadanos. Y bueno, ¿qué es lo que se ocupa? Determinación, carácter, cambiar las cosas, pues haciendo valer el Estado michoacano. Se puede, claro que se puede. En Coahuila lo lograron. ¿Y cómo cambiarlo? La idea es, no se puede concebir el tema de la delincuencia organizada y el mismo narcotráfico sin la permisidad, obviamente, de las autoridades. Claro, eso es definitivo, ¿no? Sí. No hay de otra. ¿Cómo cambiarlo? Porque no solamente, son varios factores, Memo, creo yo. No solamente es la responsabilidad de los actores políticos, sino también de la misma sociedad como tal, ¿no? Pero la sociedad cada vez también se inmiscuye más. Y creo yo, por diferentes factores. Uno, el dinero fácil. Claro. A la falta de oportunidades, la gente busca por dónde llevar agua a su molino. Entonces, se tiene que cubrir también ese factor de la sociedad, el que la sociedad tenga esa responsabilidad, porque hoy en día nos quejamos también de decir, es que esto, lo otro, la delincuencia organizada, pero está la permisidad porque sabemos que hasta en nuestra propia familia hay alguien que está metido en ello, y en lugar de denunciarlo, no lo denunciamos por el mismo temor, porque también existe todavía ese temor, y no podemos tapar el sol con un dedo, de que tú vas con la autoridad y en lugar de defenderte a ti, es todo lo contrario. Entonces terminas teniéndole más miedo a quién, ¿o no? Claro, y ahí el tema es que hay una reforma al sistema de justicia. Yo lo decía cuando voté en contra de la reforma al Poder Judicial. Lo que México requiere no es un Poder Judicial nuevo, ¿no? Requiere una reforma al sistema de justicia. Hubo una gran reforma que se llamó Nuevo Sistema de Justicia Penal, que ahora ya no es nuevo, ya es el Sistema de Justicia Penal. Todo fue derivado de la presentación de un documental que se llamaba Presunto Culpable. No sé si lo recuerden, se proyectó en cines y derivado de eso hizo un profundo análisis y debate nacional para hacer una reforma que garantizara la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario. Bueno, eso que derivó que hoy sea muy difícil para un ministerio público demostrar la culpabilidad de un delincuente, porque desde que el policía detiene a un delincuente, aunque sea en flagrancia, es decir, en la comisión de un delito, tiene que integrar de una manera casi perfecta el IPH, Informe Policial Homologado. Y con ese informe policial homologado, el Ministerio Público inicia la carpeta de investigación con la que soporta todo un proceso contra un delincuente que tiene todas las garantías. Ese sistema de justicia penal pensó en las garantías del delincuente, pero nunca en las garantías de las víctimas. Y mientras no se cambie eso, va a ser muy difícil. Lo primero que se tiene que cambiar es el sistema de justicia. No podemos tener un sistema tan garantista con los delincuentes. Para que los delincuentes que son detenidos
pues conozcan todo el peso de la ley. En alguna opción, en algún momento el tema de lo que tú bien dices, ¿no? En todas las familias luego hay alguien que anda de angelito, les digo yo en Revolución Social, sí. Anda de angelito, no los denunciamos. Bueno, sí, para ellos tal vez es una opción, pero hay unos lugares en Michoacán donde es una resignación, o sea, ahí no tienes opción. Sí. Ahí es saber, somos del crimen organizado, o le entras yo le digo la leva moderna, ¿no? Sí, o le entras para acá o tiene tu familia que pagar una cuota sometimiento mensual. Total. Claro, ellos no tienen opción. El problema es cómo combates eso. Tiene que hacerse una reforma amplia al sistema de justicia y deben nuestras autoridades entrarle y tomar el toro por los cuernos. Porque luego dicen, no, es que es un problema que le compete a la Federación el combate a la delincuencia organizada. Sí, maestro, pero el homicidio es un delito del fuero común que le compete a las autoridades locales, a la Fiscalía del Estado. La prevención del delito le compete al Estado de Michoacán. Dejarse de lavar las manos, asumir una responsabilidad y entrarle a los temas realmente importantes que lo pudo hacer Morena, porque tiene la mayoría calificada. Hicieron la reforma del Poder Judicial, tienen el Poder Judicial, tienen el Congreso, tienen el Ejecutivo. Si Felipe Calderón, cuando declaró su guerra contra los delincuentes, contra el narco, hubiese tenido la mayoría calificada en el Congreso, el Poder Judicial y un gobernador de su partido en Michoacán, te aseguro que él hubiera puesto orden en Sí, pero ahí estaban contrapunteados totalmente, claro, con Godoy. Son los sinvergüenzas ahorita que nos gobiernan, luego dicen, oye, es que ve toda la obra que se ha hecho ahora, más ponen como ejemplo a Calderón, que cuando gobernaba Calderón, que era michoacano. Pues lo que pasa es que cuando gobernaba Calderón mandaba el dinero que tenía que ser ejecutado a través del Estado y todos se lo robaban. O sea, yo recuerdo que hubo un evento allí en el lago de Pátzcuaro para sanear el lago de Pátzcuaro. Fue una inversión millonaria. ¿Que dónde se quedó? En plantas de tratamiento de aguas residuales que no sirven, que todo el dinero se lo robaron. Muchas de ellas con las crecientes de los ríos se iban. Y que fue un robo institucional el que hicieron sin que hubiera responsables, donde lo que imperó fue la impunidad. Pues obviamente, pues cómo iba Felipe Calderón a poner orden o cómo iba a ayudar a su estado si desde aquí se conspiraba para que se robaran el dinero y para darle protección a los grupos del crimen organizado, que empezaron siendo grupos focalizados en algunas regiones del estado. Bueno, desafortunadamente, pues el problema creció y hoy es más difícil resolverlo. Oye, ¿estás de acuerdo? Bueno, ahí sí te lo voy a preguntar, que tú, bueno, pues, estás dentro del expertise. La narcocultura en nuestro país es el principal problema o cáncer social que tenemos para que se derive de ahí todas las demás inseguridades, hablando desde las entrañas del gobierno, sociales, familiares. Es todo parte de la narcocultura que la gente quiere tener con poco esfuerzo o que tiene que involucrarse en esto. Todo parte de esto porque hablando de la delincuencia, el abanico es muy grande, ¿no? Pero bueno, todo parte de esto, de esta historia de la narcocultura que tiene nuestro país. En gran parte de las regiones donde esto nació, sí. Porque hay regiones del estado donde nuestros jóvenes no querían ser abogados, ni ingenieros, ni arquitectos, ni doctores. Querían ser narcotraficantes. Así como youtubers ahora. Bueno, ahora ya todo el mundo quiere ser youtubers, ¿no? Pues hay jóvenes que su aspiración es ser sicarios, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque sí hay toda una... yo creo que muchos de los problemas que tenemos en México hoy tuvo dos factores que fueron decisiones mal tomadas. Primero, cuando quitas de la escuela secundaria la materia de civismo, o sea, yo llevé civismo, yo también llevé civismo, ¿no? Pues fuimos una generación de personas que llevamos una materia que te inculcaba valores cívicos, ser buen ciudadano, respeto, claro. O sea, ahorita ya no está. Pues obviamente esos valores cívicos que te inculcaban de respeto a la bandera, que ahí está la bandera, tienes que ponerte de pie, quitarte el sombrero, respetarlo. Eso ya no está. Cuando sonaba el himno, en casa, cuando sonaba el himno, ponerse de pie. Papá te decía, párate. Aunque estuvieras bien el fútbol. Claro. Y ahora no, les vale madre. O sea, aunque estés hasta en un acto cívico, no lo haces. Así es. Creo que eso fue un factor fundamental
que inició la debacle en la falta de valores, y hubo otro que fue la proliferación de estas narcoseries, muchas de ellas financiadas, producidas por este propagandista de Morena que se llama, ¿cómo se llama este? La mayoría de las narcoseries, este que siempre anda con su camarita. Sí, Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra. O sea, esas narcoseries en televisión abierta, donde niños que no tienen una formación cívica, una madurez, las ven, pues, ¿qué es lo que quieren? Sí, claro. Ser como ellos. Los ven como ídolos. Claro. Los ven como imitarlos, ser. Oye, yo quisiera andar en esas cosas. Pues obviamente eso le dio la madre a nuestra sociedad y en algún momento tantas libertades movidas más al libertinaje, pues ha de generar una decadencia social que tenemos la obligación de cambiar. Porque yo nací en Tepalcatepec, ¿no? Fui presidente municipal. Desde los 6 años vivo, sí, muy joven. Yo fui diputado a los 23 años, presidente del Congreso a los 24. Yo desde muy chico me vine a Morelia a los 6 años. Yo estudié la mitad de mi primer año de primaria en la Ignacio López Rayón, la secundaria en la Técnica 65, la Prefeco, Melchor Ocampo y luego en la Facultad de Derecho. Allá mis papás decidieron venirse para acá porque nos querían sacar de lo que ellos veían allá, que los jóvenes querían ser narcos, no querían estudiar. Ya se vislumbraba todo esto. Así es. Y gracias a Dios, mis hermanos todos tienen su carrera, todos tenemos una formación, creo que somos personas de bien, ciudadanos de bien, de valores, principios, pero se dejaron de atender esos temas que eran tan importantes. Yo creo que nuestras escuelas primarias y secundarias, que es una etapa donde un joven requiere mucha atención, necesita retomar la carrera de civismo. Es necesario empezar desde ahí, no para resolver el problema de inmediato, para resolver un problema de largo plazo, con generaciones que en un futuro sean generaciones como nosotros, que respetamos, para empezar, nuestra patria, ¿no? Claro. Y que respetamos a nuestros maestros, que respetamos a nuestros abuelos, a la gente más grande. Ahorita ya no hay respeto, hay mucha degradación social, desafortunadamente lo quiero decir, y mientras no hagamos planes a largo plazo, nunca vamos a cambiar las cosas. Yo hace un año propuse en el Congreso del Estado, actualmente soy diputado, un exhorto para que se atendieran los problemas de salud pública, que es un problema global, un problema mundial que se agudizó en la pandemia del COVID, y que en el entorno de Michoacán, sobre todo Michoacán, por lo que vemos, ¿no? De bombazos, dronazos, coches bomba, minas terrestres, secuestros, extorsión, mucha violencia en nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan atención de salud mental, ¿sí? Y no han hecho nada en el Congreso. O sea, mi exhorto no se ha ni siquiera dictaminado en las comisiones. O sea, Morena aplica su mayoría para que todo lo que venga del PRI o todo lo que venga del PAN a la congeladora. Y bueno, aunque sea una propuesta buena como esta, o sea, hay muchos problemas de salud mental. Ve lo que pasó en la Universidad Latina antier. Lo que pasó en el colegio de Lázaro Cárdenas, donde un jovencito le quitó la vida a 2 de sus maestras. O sea, esos son problemas derivados de la falta de atención a la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Y quién está haciendo algo para atenderlo? No, nadie. Y aguas si no lo atienden. Sí. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, ese es uno de los casos. Es a donde vamos a caer. ¿Qué piensas tú de lo que comenta Memo con respecto a este tema de la cultura que tenemos, que bueno, de alguna manera tenemos esa influencia social y de alguna manera, pues bueno, tiene que haber este tipo de líderes sociales para que sí pare de veras, porque pues como dijo el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, decías, el problema de la narcocultura. Los medios han jugado un factor también bien importante y no han frenado todo este tipo de canciones, Memo, ¿sí? Todo este tipo de movimiento. A lo mejor ahora lo han tratado de frenar un poco, pero realmente, si nos vamos al tiempo atrás, ¿dónde está la secretaría que te multaba
a ti como radiodifusor por difundir cierto tipo de cosas de violencia y demás. O cuando un locutor, por ejemplo, hablaba con palabras antisonantes y demás, también llegaban multas y demás. Yo recuerdo perfectamente. Ahora no hay nada de eso. No hay ningún veto en ese sentido. Entonces tienes locutores barbajanes que te hablan de una forma que no creo yo que sea la apropiada, y no es que sea antiguo, no sea antiguo, sino que simplemente son, no soy puritano, me las sé y las digo, pero yo creo que si estás tú en un medio de comunicación tienes que tener también cierto respeto en ese sentido. Respeto a la palabra. Por respeto a la palabra. Y a la audiencia. Y a la misma audiencia, ¿no? Porque hoy escuchas muchos barbajanes de locutores diciendo una bola de peladeces y nadie les dice nada. La empresa no los frena, no les dice, oye, párale, espérate, estás siendo demasiado vulgar. Entonces, no han frenado eso, pero tampoco han frenado la música. Le han dado también con todo a este tipo de canciones donde obviamente incitan a que haya cada vez más violencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿tú no crees que también un punto importante, Memo, es que los tres órdenes de gobierno no se ponen de acuerdo? Porque el municipio tira para un lado, el estado tira para otro lado, la federación tira para otro lado. No hay un alineamiento, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el recurso donde, el recurso de seguridad, sí, pero lo manejas una sola, en este caso la federación. Entonces, si tú quieres algo, se lo pides a la federación y lo destinan para acá y para allá y lo administran como quieren. Y entonces el municipio o los municipios se sienten, pues hasta cierto punto, desprotegidos, porque tampoco pueden manejar ese recurso a su libertad. Si no hay una alineación, también va a ser muy complicado, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo porque la imagen del municipio se ha venido devaluando. O sea, 9 de cada 10 pesos los administra la federación. Y en ese porcentaje lo que le llega a un municipio es mínimo. Y las grandes reformas, digamos, en presupuestales, ¿no? No que es una reforma, sino los cambios presupuestales que ha hecho los gobiernos de Morena han sido asfixiar a los municipios, que son los más cercanos a los problemas sociales, a los problemas de la gente. Cuando en un municipio alguien tiene un problema, no va a Palacio de Gobierno del Estado ni va a la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno Federal, no, van a la presidencia municipal. Son los que pueden resolverte un problema. Yo ya fui alcalde y bueno, pues es el primer filtro. Pero desde hace 8 años se ha venido debilitando los programas de los municipios. O sea, muchos programas como el Fortaseg, por ejemplo, que era un programa de fortalecimiento de la seguridad, que daba estímulos a los municipios para que invirtieran presupuesto a temas de seguridad. Ese programa que era tan importante, llega a Morena y lo quita, ¿no? O sea, muchos de los programas que fortalecían al municipio ya se quitaron. Y bueno, pues desafortunadamente esa falta no de coordinación, porque hoy la gran mayoría de los municipios son de Morena. En los estados casi todos están gobernados por Morena. Pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno federal le dio prioridad a otros temas. Todos los recursos que llegaban a los municipios se los mandaron a las obras del Tren Maya, que nos costaron muchísimo dinero. Por ejemplo, yo pongo 2 ejemplos que son fáciles de procesar y de entender. Compara el tren interurbano, que ahora se llama tren insurgente, porque le cambió el nombre el señor López Obrador. Esa obra, cuando Peña Nieto sale del poder, se quedó construida a un 90%. O sea, fue un 90% de obra que se construyó en lo que le correspondía al Estado de México, que era un gobierno estatal gobernado por el PRI. El 10% restante era lo que le tocaba al gobierno de la Ciudad de México, que como era de otro partido, boicoteó, obstaculizó la construcción de las obras. Esa obra tan importante llega a Moreno al poder y en lugar de terminar ese 10% de obra que era tan necesaria, todos los recursos de esa obra lo manda a la construcción de un Tren Maya. Y tú comparas la cantidad de personas que al día utilizan el tren interurbano que une a la Ciudad de México con
Valle de México, con municipios muy importantes como Toluca, Metepec, Lerma, y todos esos que tienen una gran cantidad de personas que trabajan en la Ciudad de México, pues el flujo no tiene punto de comparación con uno como el del Tren Maya. Bueno, pues desafortunadamente hoy lo que estamos padeciendo no es tanto una responsabilidad de los municipios, porque ya tienen gobierno. Hace rato lo decía con los tiempos de Calderón. Si Calderón hubiera tenido un gobernador de su partido que hiciera lo que estuviera en la misma sintonía que él, pues otro gallo lo hubiera cantado, pero no lo tuvo. Tuvo un gobernador que le obstaculizaba. Bueno, ¿y cómo es la cosa? Bueno, Memo, Luis, tenemos salida, porque bueno, México es una gran nación, es un gran país, estamos en la vista creo que del mundo de alguna manera. Es un lugar en donde, sí, y más ahora, ¿no? Que tenemos estamos en los ojos de Trump, principalmente uno de los países más importantes e interesantes de este globo terráqueo. Tenemos salida como nación porque si los partidos están siempre dando la madre con estas diferencias de las que estamos hablando, los que vivimos en este país, pues somos ciudadanos mexicanos de a pie, que también estamos echándole ganas como para salir, ¿no? Y las curules están ideando cómo poder manejar la narcocultura, la seguridad, la economía, todas las secretarías que tienen, todo, la imagen presidencial, los congresos, los partidos. Entonces nosotros como mexicanos no podemos estar todo el tiempo dependiendo de lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitaríamos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que bueno, tú también lo eres, pero representas una institución y te das cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta, ¿sabes? Entonces, ¿tenemos salida? Sí, por supuesto. Tuve Nayib Bukele en El Salvador. O sea, era una circunstancia muy similar a la que vive actualmente México. Y se logró poner orden. Ah, sí, muy criticado, ¿no? Le cuestionan mucho, ¿no? Que viola derechos humanos, que no sé qué. Sí, pues, pero yo prefiero pensar en los derechos humanos de los buenos y no de los malos. Claro. ¿No? El tema está en darle prioridad a la gente buena. Por supuesto que se puede. ¿Qué hace falta? Determinación. Gobernantes que no lleguen y cambien con el poder, ¿no? Gobernantes a los que no los pervierte el dinero. Gobernantes que no lleguen a un cargo para que él y sus amigos se hagan ricos y de vivir en Altozano pasen todos a estrenar casa en Tres Marías. No, necesitamos gobernantes que lleguen a ejercer los recursos del Estado en acciones para controlar la criminalidad. Porque uno dice, a ver, el problema es el crimen organizado. No, maestro. Si tú piensas que los problemas de Michoacán es los cárteles del crimen organizado, estás muy equivocado. La gran mayoría de los delitos que se cometen son por delincuentes que se meten a tu casa y te roban tu patrimonio, ¿no? Delincuentes que, estando tu negocio cerrado en la noche, abren la puerta y se roban tu negocio, lo que te da de comer a ti y a tu familia. Y esos problemas no se atienden. O sea, las víctimas prefieren ya mejor ni siquiera ir a denunciar, porque es perder el tiempo, porque te piden una lanita que para las copias, que para agilizar la investigación. Sí. Yo lo veo en Revolución Social todos los días. Lo más cercano que hay en Morelia a la justicia es Revolución Social. ¿Cuánta reparación del daño inmediata hemos hecho? Donde, a ver, ¿te robaron tu negocio? Sí. ¿Tienes cámara? Sí. A ver, pásame el video de quién se metió. A ver, lo publicamos en así una hora, identificamos quién lo hizo, vamos a por él. A ver, maestro, vente para acá. Ay, que estás violando sus derechos. Bueno, sí puedes, denúnciame, maestro, denúnciame, órale. Pero aquí están las cosas de las víctimas, aquí están tus cosas y para empezar, aquí está tu sanción social. ¿Se puede? Claro que se puede. Se ocupa determinación. El problema es que la gran mayoría de nuestros políticos llegan al cargo y pues tú has conocido muchos. Cambian. Sí. O sea, son unas finísimas personas. Ni te conocen ya al final. Sí, o sea, se les olvida hasta la familia. De verdad. ¿Tú qué piensas de eso que dice Manuel? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se suben en un tabique, se marean y entonces empiezan nada más a ver sus propios intereses, ¿no? Y no realmente el cómo ayudar a la comunidad, ¿no? Se les olvida la representación que tienen. Claro. Y están representándose nada más a él o a ellos y a los que están a su alrededor como tal. Claro. Y eso es terrible porque
toda esa descomposición del mismo dinero, de la corrupción, te lleva a eso mismo. Por ejemplo, el tema de las elecciones, pues también es un tema bien duro. ¿Por qué? Porque la corrupción, el dinero, de dónde va a entrar para las campañas políticas en ese punto, y entonces los compromisos que se adquieren, que es lo más grave, porque pueden llegar muy limpios, pero ¿con cuántos compromisos para poder ejercer realmente el cargo que ¿cuánto te cuesta? ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Entonces, si tú dices, a ver, 3,000 pesos por tu voto, ¿cuánto te va a costar esos 3,000 pesos? Son 3,000 pesos por un día, que te van a durar una semana o dos. Pero al que llega el cargo, esos 3,000 pesos te los va a cobrar 100 veces, no 10 veces, 100 veces. Y en el poder, todo aquel poder que no se ejerce, también es un abuso de poder. Claro. El poder que se desperdicia, que tú tienes y no lo utilizas para poner orden, es un abuso de poder. Y desafortunadamente las autoridades no utilizan el poder para poner orden, porque tienen otras prioridades, porque se enfocan a una día a día, decir ya me voy a poner a mi tema de protocolo, de ir a la inauguración del Festival de Cine, de ir a la inauguración de una pura fotografía. Obra. Oye, ahora inauguran las obras en mensualidades, en abonos chiquitos, como en Electra. Sí. Ve el paso del mercado de abastos. Inauguraron el paso izquierdo, luego el paso derecho. Y eventos, van y hacen eventos. Eso antes no pasaba, ¿sí o no? No, por supuesto. Acuérdate que inauguraron una obra, era una obra y de un evento y se acabó. No, ahora es inauguración tras inauguración. Esta es la salida a Pátzcuaro. Ya lo han inaugurado como 3 veces. Que un carril izquierdo, que el carril derecho, y todavía falta uno. O sea, eso es en perjuicio de la ciudadanía. No, y un derroche de dinero, Memo, porque cada evento que haces, ¿cuánto cuesta? No estás hablando... Las lonas, el sonido, todo. No. Es tremendo. Y lo más interesante de todo es que yo creo que sí debe haber, y de eso se trata en este podcast, hacer una conciencia, Memo. ¿Cuál es la conciencia de todo esto como seres humanos, no? Dentro de los partidos hay muchas fuerzas políticas. La fuerza política es impresionantemente fuerte, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, ¿no? La fuerza política mueve las sociedades, ¿no? Entonces, cuando pierdes la conciencia en la fuerza política, es cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque pierdes la noción de la fuerza política. La fuerza política ha tomado tanta fuerza económica, social, de intereses, simplemente ahorita, ¿no? Cómo se están disputando una gobernatura, los presidentes. No empiezan campañas y cómo está esto, ¿no? Exacto. Entonces, al ciudadano que no estamos ahí, al ciudadano que, bueno, estamos nosotros platicando con Memo como amigo, ¿no? Y así como viene Memo, vienen de otros partidos y vienen de indistintamente, nosotros hablamos como de la conciencia y qué está pasando con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto como ciudadanos, no? A mí me encanta lo que tú haces porque además de la importancia social que tienes y representas a un partido político y a un grupo social y ayudas también a las personas que son víctimas de los angelitos y todo este rollo, creo que la importancia social que representas debe ser un factor para que nosotros hagamos conciencia social de qué es lo que está pasando y a dónde vamos a llegar o parar esta onda de estar solamente involucrándonos en las conveniencias del gobierno, ¿no? O de los políticos. O de los políticos. Porque tal pareciera que solamente les importa la fotografía. ¿Cuántas veces los ves como si fuera un desfile de modas y van a los eventos a la pura fotografía? Así es. Nada más. Porque hablar es muy bonito. Y decir y comprometerse y prometer es muy fácil. Y decir esto se está arreglando así. Cuando la realidad la está viviendo la gente de a pie y dice, esto no está bien. Y cuando tú dices, no es que no hay inseguridad, es que ha bajado el secuestro y es que el porcentaje. No, tú te sales a la calle y sientes ese miedo. Y si te vas a la carretera, sientes ese miedo. Y si te vas para Mil Cumbres, si te vas para acá, para donde sea, sientes ese miedo, te sientes inseguro. Entonces,
¿dónde están esa forma de actuar o dónde están esas estrategias? Es como decías tú, el lago de Pátzcuaro. Me decía el otro día con otro de los programas que hago, me decía una persona en Estados Unidos, me dice, oye, ¿sí se está recuperando el lago? Le dije, pues es que nada más lo hacen para la fotografía, meten la draga un día a la semana, la trabajan 2 horas y ya. Y ese trabajo se tiene que hacer permanente y además la revisión de lo que viene siendo el huachicol del lago de Pátzcuaro. O sea, eso no es nada más de que lo hagas una sola vez. Eso son temas que tienes que estarlos haciendo constantemente. No es de una sola vez. No, claro, y es de mucho trabajo que no se ve. Así es. Porque muchos de los problemas que tiene el lago de Pátzcuaro es que muchos de las cuencas que ya eran, digamos, alimentaban el agua del lago con lluvia, ¿no? Uh-huh. Hoy están interrumpidos muchos de los ríos que se mocaban en el lago de Pátzcuaro. Por eso acabaron con el licuiceo. Uh-huh. Porque todos esos ríos, escurrimientos, hicieron presas. Sí, están atrapados por ollas. Y están atrapados por presas, por ollas que no llegan. Pero ese trabajo no se ve. No es para la foto. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? A ver, por aquí bajaba, había un escurrimiento de agua. Natural. Por ahí irte caminando. Llegaste a una represa, ¿no? A ver, ¿tienes los permisos? A ver, sí los tengo. Son irregulares. A ver, tu represa afuera. Uh-huh. Y te aseguro que así es la verdadera forma de rescatar nuestros lagos. Pero pues gobiernan para la foto. Tú dime qué preferirían los morelianos, que invirtieran 1,900 millones de pesos en un teleférico que van a usar unas cuantas personas, que no van a resolver los problemas de movilidad en el estado, o que esos 1,900 millones de pesos se invirtieran en un sistema de seguridad integral para los morelianos, que consistiera no solamente en equipo táctico, de armamento, de patrullas, no, en construir centros de rehabilitación para que los que andan robando en las calles de Morelia sean atendidos, tratados y rehabilitados para que se regresen a las calles de Morelia, pues no a andar robando, para quitarle a esos grupos del crimen organizado la carne de cañón, que son nuestros jóvenes adictos, que por la droga van y matan a quien sea, van y secuestran, van y extorsionan. Yo creo que los morelianos preferirían 1000 veces que la seguridad, que no se ve. La seguridad no se ve, pero se siente. Y más se siente cuando no la tienes. Claro. Y hoy no la tenemos. Pero van a tirar 1,900 millones de pesos en un teleférico que van a usar unas cuantas personas. Fui a Uruapan ahora el 8 de mayo. Para entrar a Uruapan, híjole, me aventé en 2 kilómetros, 15, 20 minutos. ¿No? Pero estas canastas del teleférico pase y pase por ahí, vacías. Pero pasaban a toda madre. O sea, ¿no era mejor construir un anillo periférico nuevo para Uruapan para despresurizar todo el congestionamiento vial que se hace en Uruapan, que es un problema? Con eso que se gastaron en el teleférico lo hubieran hecho y el impacto hubiera sido regional, ¿no? Pero desafortunadamente las prioridades de nuestras autoridades están invertidas. O sea, le ven más al negocio, que si me va a dejar dinero, que al resolver los problemas de la gente. Por eso te digo, el poder que no se ejerce es un desperdicio y también es un abuso de poder. Le voy a tener no es una entrevista, que quede claro que esto no es una entrevista, son mis amigos. Y así como si estuviéramos echando, ¿es más salud? Por favor, porque ya parece caldo de camarón. Oye, Memo, ¿quieres ser gobernador esta vez del estado? Yo no sé si esta vez o para otra, pero yo quiero ser gobernador del estado. Desde que tomé la decisión de algún día dedicarme a la política, que fue en la primaria, yo me estoy preparando física y mentalmente para gobernar Michoacán. Y mis amigos de la primaria, de la secundaria, que fui presidente de la sociedad de alumnos de la secundaria, que gané mi primera elección en la secundaria, lo saben. Desde ahí sabes que dices lo mío. Estoy preparado. En algún momento voy a intentarlo en esta, lo intenté en la pasada, voy a intentarlo en la próxima, y mientras Dios me dé vida, yo lo seguiré intentando y sé que puedo resolver los problemas de Michoacán. Porque los recursos para resolverlos los hay.
El problema es que no se usa, el poder no se ejerce. Y espero ser gobernador del estado. Si Dios me da vida, voy a ser gobernador del estado. Porque no te la tiene que dar, eres un hombre muy joven. Me estoy preparando para serlo. Hay muchos riesgos también. Ser como soy, hacer lo que hago implica riesgos. Ahí está Carlos Manso, mi amigo, que aprendió a hacer política conmigo. Son muchos los riesgos que implica hoy ser político. Ese es un tema yo con este muchacho, con Carlos Manso, que bueno, y incluso es un hombre que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Desde la influencia que tuvo como un líder social que sí dio su vida misma y ahí es la cuestión, ¿no? ¿Valdrá la pena dar la vida misma por algo que quizá no tuvo todo el respaldo como él quería que fuera? ¿Valdrá la pena? A lo mejor para una persona como Memo, como él, pues sí, ¿no? Dedicado a lo que se dedica. Sí, para mí ni madre, ¿no? O sea, yo digo, en la pena ni pelearme por el vecino. Pero bueno, pero imagínate la información que ustedes están viviendo en este sistema para que valga la pena dar la vida por ni siquiera era por la nación, era por sus ideas, ¿no? O por su gente ahí, por su gente del municipio, ¿no? Yo creo que Carlos traía una lucha más que trascendía al municipio, una lucha que inspirara a otros presidentes municipales a hacer lo que se debería hacer, presionar a la autoridad estatal y federal para hacer lo que se tiene que hacer. Y su lucha por eso trascendió. Desafortunadamente, pues a Carlos lo dejaron solo, ¿no? ¿Cuántas veces no invitó a la presidenta Sheinbaum a Uruapan? Sí. Nunca fue. ¿Cuántas veces invitó a Omar García Harfuch a Uruapan? Ahora creo que ya fue 2 veces. Tuvo que morir para que voltearan a ver Uruapan. Ese es el tema, que ya cuando pasa esta situación, tienes que morir para que te volteara a ver el estado, y eso sí dices, no está acá. Pero Carlos Manso estaba consciente de eso. Él sabía el riesgo que corría. Yo hablé con él varias veces. Y él... Sí, por cierto, estás invitado a mi podcast. Sí. He tratado de contactarte, ahorita está como imposible, pero ya está aquí Memo. Es una señora muy ocupada, pero estoy seguro que si le insistes va a venir. Y yo creo que para Carlos Manso valió la pena si dejamos que su causa no muera, claro. Si seguimos luchando. Si no seguimos luchando, entonces sí, no. Fue en vano. Fue en vano, porque desafortunadamente pues cuidó su seguridad en periférica, pero no la seguridad más cercana, se confió, las autoridades lo dejaron solo, o sea, fueron muchos factores que ese día coincidieron para que él perdiera la vida, pero hay que seguir luchando. Yo estoy consciente del riesgo que corro, todos los días, yo te lo decía hace rato, ¿no? Yo no salgo de mi casa pidiéndole a Dios que me dé, no. Yo llego a mi casa y le agradezco a Dios porque pude regresar, porque aunque sea dormidas pude ver a mis hijas y porque estoy luchando por ellas, porque crezcan en un México mejor, un México lo más parecido posible al que yo crecí, que nos salíamos a la calle sin que hubiera problemas. La casa de mis padres está en Fobiste, Morelos, enfrente está el Catra, ahí nos íbamos a acampar con mis amigos. ¿Tú crees que yo hoy dejo a mi hija que salga a la tienda con tranquilidad? Por supuesto que no. Así que yo quiero que algún día esos tiempos regresen, donde los chiquillos anden en la calle como si nada, sin ningún riesgo. Sí, claro. Las colonias a jugar. Y ahora es cosa del otro mundo, ¿no? Los chavos no entienden. La mamá los acompaña a todos lados. Sí. Y las que les importan los hijos, porque sí, claro. Que ya ni las cuidan, y hay mucha. Tú lo decías hace un rato, ¿no? Antes los locutores eran de otro nivel, ¿no? Como un Luis de A, que lo escuchábamos, los tatías. Inspiraba, ¿no? A ser como ustedes, de una escuela. A ser locutor, yo fui la última generación que tengo una licencia de la SCT, ¿sale? Que era como un título de estar en la escuela. Es un título. Y ahora no hay nada de eso. Nada. No hay control. No hay control. Dicen groserías, no hay multas, ponen música de la que quieran. Oye, yo les digo a mis hijas, y le he dicho a mucha gente, yo crecí escuchando Cricri, ¿no? Claro, al abuelito Tito. Al abuelito Tito, ¿no? ¿Sí? A las ardillitas, ¿no? Sí, o sea, y ahora, niñas de 6, 7 años andan perreando
escuchando a Peso Pluma y todavía les aplauden los papás. Sí. Eso no está bien, ¿no? Sí, Son cosas que debemos de cambiar y tratar de ubicar a la gente en que el problema no lo vamos a resolver si no empezamos desde nuestro hogar en darle atención a nuestros hijos, en platicar con ellos, en decirles qué está bien, qué está mal, y no confundir la libertad con el libertinaje. O sea, puedes tener ciertas libertades, pero no puedes tener libertinaje. Todos hay que tener controles hasta en el hogar. Y bueno, pues yo soy de esa mentalidad. Hay quienes piensan distinto, pero la verdadera transformación, que desafortunadamente es una palabra muy ligada a un partido, pero no. Yo siempre digo, ¿por qué el pueblo? La palabra pueblo es de ellos. ¿Por qué la palabra transformación es de ellos? No. La verdadera transformación se dará en el momento en que una persona con principios, valores y que inspire de veras, que sea congruente, llegue al poder y lo ejerza en beneficio de los demás. Oye, ¿y desde el partido político donde estás, crees que puedas lograr tus intereses que tienes tan aspiracionales? Yo espero que sí, y si no, lo voy a intentar. Pero no porque, pero algo sea y el PRI, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y lo que pasa Es que muchos dicen, oye, cámbiate al PRI. A mí de Morena me invitaron varias veces, ¿eh? Desde que Andrés Manuel estaba formando el movimiento, a mí me invitaron. Porque yo fui muy crítico en los tiempos del PRI. Era muy crítico del PRI, no me gusta esto. No. Yo soy como soy y no me quedo callado cuando algo no me gusta. Y bueno, pero soy priista de toda la vida. Y sé, pues me dicen, oye Memo, pues, ¿por qué no te vas de candidato para acá? Ahora los del sombrero, ¿no? Que nos han invitado, que vente al sí, yo sé que allá gano más fácil, ¿eh? Pero yo te estaría faltando al respeto a ti, y a ti, y a usted que me está viendo, porque yo soy priista. O sea, y por ganar una elección me voy a poner el sombrero y te voy a decir, oye, pues ya, sí soy priista, pero ahora traigo el sombrero para que votes por mí. Que eso ha sido muy criticado, el chapulineo como tal, ¿no? El chapulineo. A lo que me conviene, y hoy soy de uno, mañana del otro, y entonces, bueno, no estás con los ideales de lo que es ese partido, sino nada más a tu conveniencia y a tu chapulineo, ¿no? Sí. Que lo han hecho una cantidad. Pues Morena está infestado de chapulines de todos los partidos. En algún momento decirles hacerlo, bueno, tendrás que hacerlo de manera inteligente para poder seguir con un liderazgo social, ¿no? Porque además del liderazgo político que bien tienes, como dirigir una presidencia estatal de un partido, en este caso el PRI, tienes una responsabilidad social. Sí, y tengo un liderazgo social que es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces yo creo que la gente se fijaría más en eso y ahí estaría la cuestión. Entonces yo creo que gente como tú, o propiamente tú sin juicio, gente como tú tendríamos que buscar de manera inteligente la forma de poder hacer las cosas para la conveniencia de todos, ¿no? No tuyas, porque bueno, pues a ti te va bien, ¿no? Sino de todo, de la sociedad. El no anteponer tus intereses, sino anteponer. Ese es el problema. No, y estar dispuesto a todo por cambiar las cosas. Claro. Y también los cambios son buenos, ¿no? Pero hay que saber el momento para poderlos hacer, porque si no, entonces te atropellas y entonces viene el chapulineo. Y ahorita tú lo vas a ver en los próximos meses, cómo va a ser el brincadero de todo lo que está sucediendo, unos para la presidencia municipal, otros para la gubernatura, y viene el estirón, y viene el jaloneo, y viene todo aquello, que no les pisotean sus propios ideales, y eso es donde no hay... no concuerda con lo que eres tú como persona, ¿no? Así es. Así es. Sí, o sea, tienes enseñanzas y tienes valores. Respétalos. Pues yo lo que quiero es que lo que busco es que la sociedad entienda que ser leal no es un defecto. No, creo que eso es una virtud. Es una virtud. Que el partido, mi partido no está en su mejor momento, ¿y eso qué? O sea, he estado en buenos momentos, ahorita voy a estar en malos momentos. No, está como el que se casa, ¿no? Y jura por toda la vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pasan los años, tienes 2, 3 hijos y, pues es que ya, como mujer, pues ya no tiene el cuerpo que tenía antes de que tuvimos los 3 hijos, ya no está la juventud. Pues sí, cabrón, pero te dio 3 hijos. Claro. Sí, cabrón, pero los momentos de felicidad, de juventud, ella te los entregó a ti. Y ya, porque no, que ya te vas a buscar una más jovencita, más saludable, porque se te enfermó tu mujer, ¿no, maestro? Sí. O sea, aquí es de ser leal, de principios. Y yo así soy, y ahí estoy. Y ojalá y la gente me entienda, porque muchos dicen, Memo, salte, vete independiente. Memo, desde el 2021 yo hubiera sido alcalde de Morelia si me hubiera ido de independiente. Pero no, yo soy priista. Y la gente entienda que ese defecto que hoy me ven no es otra cosa más que ser leal al partido en donde me formé.
es el mismo donde se formó López Obrador, la gran mayoría que está en Morena, muchos de los que están en el PAN, o sea, de ahí se brincaron todos los perredistas salieron del PRI, o sea, antes era el único partido que había, y ojalá comprendan que no, el problema de México no está en los partidos, no, está en las personas. Pero ¿no crees que la gente vota ya por las personas? O sea, Pues, a lo mejor antes el peso era mucho más, sí. pero hoy en día creo que es el peso de la persona el que tiene un factor muy importante. Y por otro lado, también hablabas tú de inseguridad y hablabas tú de presupuestos y de dineros y demás, pero la sociedad ya llegó a un hartazgo tan fuerte por tanta mentira de los políticos que esto, o sea, a cualquier persona que le preguntas, llega un momento, si no reciben nada de ellos como beneficio, te van a decir que están cansados y están hartos. Claro. ¿Tú no crees que hay ese hartazgo? Yo creo que la gente que me conoce, que es mucha, que yo conozco a diferencia de cualquier otro político, Morelia caminando, conozco todos los municipios de Michoacán, tengo muchos años recorriendo Michoacán, sé lo diverso que es, lo complejo que es, y que no es lo mismo Apatzingán que Zitácuaro, que no es lo mismo la Tierra Caliente de Huetamo, que sí, o sea, sé la gran diferencia que hay en nuestro estado, y sé que tengo la capacidad de resolver muchos de los problemas del estado. Yo espero y le apuesto a que la gente diga, a ver, Memo es otra cosa, ¿no? Y que muchos que piensan como yo se van a sumar, sin importar de qué partido sean. Oye, pues yo no soy del PRI, pero creo y pienso como Memo, me identifico con Memo, voy a apoyar a Memo. Y yo también es lo que estoy buscando, yo estoy limpiando el PRI. Yo agarré la escoba y agarré una de esas, inclusive mi hermano lo hizo, ahora que fue candidato a presidente municipal, agarró una para fumigar, y llegó a fumigar el comité municipal. Una bombita. A ver, vamos a sacar las ratas de aquí. Y lo estamos haciendo. Oye, el PRI es otro, tú ves al comité estatal del PRI, ves otros rostros, ves a los liderazgos del partido, son rostros distintos. Y creo que mucha gente eso lo ve. Y creo que en algún momento yo estoy trabajando en la inevitabilidad, en que sea inevitable que lleguemos a gobernar el Estado, porque no van a poder contener lo que estamos trabajando yo, mi hermano y un gran equipo de personas. No se siente, tuve el efecto Morena, no se sentía. A lo mejor gana Andrés Manuel, pero no sabíamos que iba a ganar de la forma en que ganó. Fue una avalancha. Pero nosotros estamos haciendo nuestra propia avalancha y llegará el momento en que se note, en que se sienta. Porque también yo, para poder cambiar las cosas, necesito respaldo en el Congreso, necesito respaldo en el Poder Judicial. Para poder revertir este daño que le hicieron estos señores al Poder Judicial, necesitamos una mayoría calificada en el Congreso del Estado. Y bueno, pues el equipo de trabajo y estrategia, ¿no? Por supuesto. Y vamos a rodearnos de los mejores. Y yo sé que en varios partidos hay gente muy buena. Muy rescatable. Porque no es el problema los partidos. No. El problema son las personas. Y bueno, y si hacemos un equipo con las mejores personas de todos los partidos, vamos a lograr cambiar las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, Memo. Nos despedimos de este podcast. No es la primera ni la segunda vez que estás aquí. Va a haber más veces en la que nos estés acompañando. Ojalá que nos sigas aceptando las invitaciones. Te deseo mucha suerte en la carrera que bien estás haciendo política, como a todos los que nos han estado acompañando, todo el mundo con sus opiniones diversas. Cada quien juzgue lo que quiera, escúchenlos y cada quien forme su propio criterio. Memo es un amigo que quise invitar, que viene a participar conmigo, da su punto de vista y creo que esto puede ser enriquecedor para muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo alrededor del mundo, porque esto es lo bueno, a diferencia de la radio, como estamos en la radio en la tremenda con Luis de A, que queríamos ser la voz tremenda, que nos escuchamos en Morelia, bueno, ahora llegamos al mundo, ¿no? Por cierto, saludos a la gente de Madrid y Brasil que nos han mandado saludos ahí, recomendaciones a través de YouTube. Y bueno, pues estamos con un político mexicano, michoacano y además un líder social, que de eso se trata. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo porque fue un tráfico, fue tu tiempo, tu agenda apretadísima,
pero tú tomaste 1 hora para estar con nosotros y tomarte una cerveza. Bueno, 2. Gracias a ti también, Luis. Gracias a ti, Carlos. Pues bueno, pues invitados siempre a los podcasts. Nosotros hemos estado desde hace 26 años en proyectos y bueno, pues siempre hemos estado haciendo algo, tratamos de hacerlo diferente y bueno, pues aquí estamos también como líderes nosotros de comunicación para poder llegar a la gente que pueda tener acceso a esta información. Definitivo. Gracias, Memo. Con mucho gusto. Que siga el Gracias éxito a ustedes. también para ti. Sí, recuerde ganas. usted que lo que hablamos aquí podrá usted estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero las expresiones aquí dadas son los puntos de vista que nos hacen el poder llegar a un objetivo y es que usted tenga mayor conocimiento de las cosas. Así que como tal, muchas gracias. Hagan conciencia y conciencia política y de seguridad y en su casa. Dígala, no la... Los valores que son bien Así es, importantes, ¿no? El así respeto. es. Gracias. Saludcita. Oigan, y que no juzguen a alguien por su gusto o por las caguamas. Júzguenlo por los resultados que da. ¡Ánimo! Ario, hasta la próxima. Yo soy Carlos Tenorio y nos estamos viendo y escuchando a través de las plataformas sociales.